¿Qué canciones cantaba la iglesia primitiva? Dos preguntas. ¿La iglesia primitiva cantaba y cuáles canciones usaban? La primera pregunta es fácil de contestar con un gran claro que sí, eran cristianos, ¿no? Pero también tenemos pruebas documentadas. El Nuevo Testamento está lleno de referencias al cantar. La segunda pregunta es más interesante. ¿Cuáles fueron las canciones que cantaban en la iglesia primitiva? Tanto el Nuevo Testamento como la historia nos dan una respuesta parcial. Veamos lo que hay ahí. La iglesia primitiva salió de la tradición de la sinagoga, que por supuesto significa que la cristiandad tiene como raíz el judaísmo, en estilo tanto como en la fundación de nuestra fe. Cristo nació judío. La sinagoga es donde Pablo comenzaba cada vez que iba a una nueva ciudad. Los primeros creyentes, tanto en Jerusalén como en otras ciudades fuera de Israel, eran judíos. Al estudiar la música de las sinagogas, podemos ver qué tipo de música usaba y cantaba la primera iglesia. Las sinagogas en el tiempo de Cristo usaban tanto el cantar antifonal como canto congregacional. Antifonal significa que un grupo canta, seguido por otro grupo, o una persona canta y después el grupo canta. Los salmos tienen muchas selecciones antifonales. El cantar de himnos comenzó en la sinagoga 100 años antes de Cristo y en la literatura griega antes de eso. Un himno es una canción dando alabanza a una deidad. Entonces un himno encaja bien en la sinagoga y en la iglesia. También en las sinagogas del primer siglo usaban salmos, que fueron designados para el cantar de la congregación. Ejemplos de estos son los Salmos 24, 118, 134 y 145. Entonces, en la tradición de la sinagoga, la iglesia primitiva cantaba salmos e himnos, posiblemente en los estilos congregacional y antifonal. El tema se enfocaba en Dios, su persona y su trato con nosotros. También hay ejemplos del cantar de Cristo y sus apóstoles. En Mateo 26:30 vemos a Jesús cantando con sus discípulos después de la celebración de la Pascua. ¿Qué canción cantaron? Era tradición judía cantar uno o más de los salmos Jalel. Los salmos 113 al 118 son el Jalel. También se piensa que en Hechos 2:46 al 47 estos eran salmos de Jalel, que se cantaban. También vemos a Pablo cantar en la cárcel de Filipos. Dice que cantaba himnos de alabanza. Estos himnos seguramente eran himnos de la tradición de la sinagoga. El Nuevo Testamento habla acerca del cantar. Colosenses 3:16 y Efesios 5:19 hablan de los salmos, himnos y cantos espirituales. Primera de Corintios 14:15 muestra la importancia de cantar con entendimiento. Santiago nos dice que el cantar es una expresión de nuestro gozo. Las tres clasificaciones de cantos, salmos, himnos y cantos espirituales, se entiende mejor habiendo resumido de dónde venía el cantar de la iglesia. Los salmos son salmos del Antiguo Testamento. Himnos son cantos alabando a Dios y su obra. Cantos acerca de Jesús se encontraron en la categoría de himnos. Los cantos espirituales podrían ser refranes inventados en el momento o una nueva corta canción que no se escribió para recordar. Ahora llega la parte interesante. Hay evidencia de lo que cantaban en la iglesia primitiva. Pablo citó canciones que se cantaban en la iglesia primitiva y las tenemos como parte de las Escrituras. ¿Sabemos que son canciones? Por la manera en que se parafrasean o por la manera en que se introducen. Las palabras "por esta razón se dice" y "por confesión común" muestran que Pablo estaba citando palabras conocidas. Además, la estructura nos da prueba de que algunas secciones eran canciones. Algunas de estas están divididas en 3 secciones, como los himnos griegos. Viendo de estas canciones nos dan un vistazo a lo que cantaban, pero aún más interesante, ¿cuáles problemas tuvieron en la primera iglesia? Primera de Timoteo 3:16. Hay por confesión común grande es el misterio de la piedad. El que fue revelado en la carne fue vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recogido a la gloria. En Timoteo vemos la poesía griega de 3 partes, pero más importante es el tema.
La canción está proclamando la deidad y encarnación de Cristo. En este día en que los gnósticos estaban negando la encarnación de Cristo, una canción como esa se necesitaba para enseñar la verdad. Filipenses 2:6-11, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Esta sección famosa también enseña acerca de la encarnación de Cristo, pero a la vez anima a los creyentes a su vivir siguiendo el ejemplo de Cristo. Efesios 5:14, por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En esta canción también en 3 partes, las 2 primeras líneas riman en el griego. Anima al creyente a levantarse y a vivir su vida cristiana como debería ser. Exalta a Cristo como el que brillará, y dice que es el creyente que recibirá el resultado del brillo de Cristo. Es un buen aliento aún para el día de hoy. Colosenses 1:15-20, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas, así, pacificado por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Esto es más como poesía judía, que hace una declaración y después la repite de otra manera. Es un himno que alababa a Jesús por lo que es y lo que ha hecho. Muestra a Cristo como Creador en su divinidad, en su resurrección, en su reino, en su eternidad, en su obra redentora por entregarse por nosotros y en su posición como cabeza de la Iglesia. Parece ser mucho para poner en una canción, pero ahí está. Es una manera buena de inculcar verdades doctrinales. Finalmente, Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentado todas las cosas con las palabras de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3 enseña cosas similares a las de Efesios. Estas selecciones muestran algunos tipos de canciones que se cantaban, a la vez muestran problemas doctrinales del día y muestran el uso de canciones en la iglesia primitiva. No solo estaban cantando para alabar a Dios, sino también las canciones estaban enseñando y motivando a los hermanos de la iglesia. Estas canciones no eran verticales hacia Dios, sino horizontales hacia otros creyentes. En conclusión, podemos hacer unas observaciones acerca del uso de canciones en la iglesia primitiva. Las canciones se encontraban en 2 categorías. Una era para enfocarse en Dios y Cristo, y la otra era para enfocarse hacia el creyente, para acercarlo a Dios. Estaban definitivamente centradas en Dios. Uno hablaba a Dios en adoración y el otro hablaba a otros creyentes acerca de Dios.